En el tejido de la antigua narrativa bíblica, entre las líneas de sabiduría eterna, surge una historia que trasciende el tiempo, una parábola contada por el Maestro de Maestros, Jesucristo. En el bullicio del templo y la agitación de los corazones incrédulos, resonó la voz del Salvador, urdiendo una trama reveladora que nos lleva a la esencia misma de nuestra relación con lo divino. Adentrémonos en el fascinante relato de los dos hijos, un relato que trasciende las páginas del Evangelio de Mateo para llegar a las fibras mismas de nuestra existencia, un llamado urgente a la transformación radical y a la sinceridad que cautiva el alma y despierta la conciencia. En este viaje, desentrañaremos las capas de significado, exploraremos las intersecciones de la gracia y la obediencia, y nos encontraremos cara a cara con la pregunta eterna: ¿cuál es la verdadera naturaleza de nuestra respuesta al llamado divino? Acompáñenos en esta travesía de reflexión profunda, donde la antigua sabiduría bíblica se entrelaza con las complejidades de nuestras vidas contemporáneas, y donde la parábola de los dos hijos resuena como un eco eterno en los pasillos de nuestra propia historia espiritual. Vamos a dar lectura en Mateo capítulo 21, versos 28 al 32, en el nombre del Señor Jesucristo. Mas, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y llegando al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él, dijo: No quiero. Mas después, arrepentido, fue. Y llegando al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: Yo, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dicen ellos: el primero. Díceles Jesús: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, y los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. El tema en esta ocasión girará bajo el tema, un llamado a la transformación profunda. La parábola se sitúa en un contexto específico en la vida de Jesús, poco antes de su entrada triunfal en Jerusalén. Jesús está enseñando en el templo, y los líderes religiosos, en un intento de ponerlo a prueba, cuestionan su autoridad. En respuesta, Jesús cuenta esta parábola, dirigiéndose directamente a los líderes religiosos. La parábola comienza con un padre que tiene dos hijos. Se acerca al primero y le pide que vaya a trabajar en la viña. Este hijo inicialmente se niega, pero más tarde se arrepiente y va. Luego, el padre se dirige al segundo hijo y le da la misma orden. Este último responde afirmativamente, pero no cumple con la tarea. Jesús plantea una pregunta a los líderes religiosos: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? La respuesta de los líderes es clara: el primero. A través de esta parábola, Jesús destaca la ironía de la situación: aquellos que inicialmente rechazan a Dios, representados por el primer hijo, pueden arrepentirse y obedecer, mientras que aquellos que profesan obediencia, el segundo hijo, pueden no cumplir con sus palabras. El significado profundo, la transformación del corazón. Esta parábola va más allá de una simple narrativa sobre la obediencia superficial. Jesús está señalando la importancia de la transformación interna, de un corazón que se arrepiente y se vuelve obediente. El rechazo inicial del primer hijo simboliza la resistencia humana a la voluntad de Dios, pero su posterior arrepentimiento y obediencia reflejan el poder transformador de la gracia divina. Esta idea se alinea con otros pasajes bíblicos que enfatizan la importancia del corazón en la relación con Dios. En Proverbios capítulo 4, versículo 23, leemos: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí, la Biblia nos insta a proteger nuestro corazón, reconociendo que su estado afecta directamente nuestra forma de vida. El apóstol Pablo también aborda la transformación del corazón en Romanos capítulo 12, verso 2, instándonos a no conformarnos a los patrones de este mundo, sino ser transformados mediante la renovación de nuestra mente.
La crítica de Jesús a los líderes religiosos. Es esencial comprender el contexto más amplio de esta parábola. Jesús la cuenta a los líderes religiosos de su tiempo. Estos líderes eran los guardianes de la ley y la tradición, pero Jesús los critica abiertamente por su falta de verdadera obediencia a Dios. En Mateo 23, verso 3, Jesús dice: «Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen». Aquí, denuncia la hipocresía de los líderes religiosos, que enseñaban la obediencia, pero no la practicaban. La parábola de los dos hijos resuena como una reprimenda directa a estos líderes. Jesús les muestra que su aparente obediencia externa no los exime de la necesidad de un arrepentimiento genuino y una verdadera transformación del corazón. Esta lección no solo se aplica a los líderes religiosos de la época, sino que tiene relevancia universal para todos los seguidores de Dios en todas las épocas. El camino de la transformación en la Biblia. Para comprender completamente el mensaje de la parábola de los dos hijos, es útil explorar otros pasajes bíblicos que tratan el tema de la transformación espiritual. En Efesios capítulo 4, versos 22 al 24, Pablo habla sobre el viejo hombre y el nuevo hombre, instando a los creyentes a renovarse en el espíritu de su mente y vestirse del nuevo hombre. Aquí, la imagen de la transformación es clara. Se trata de dejar atrás la vieja naturaleza pecaminosa y adoptar una nueva naturaleza en Cristo. Otro pasaje relevante es 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, donde Pablo proclama: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». Esta idea de ser una nueva criatura enfatiza la idea de que la transformación es un cambio radical y completo en la identidad del creyente. La parábola en nuestro contexto actual. La parábola de los dos hijos no es simplemente una historia del pasado, sino una lección atemporal que sigue siendo relevante en la actualidad. Vivimos en un mundo donde la apariencia a menudo se valora más que la autenticidad, donde las palabras pueden ser vacías si no están respaldadas por acciones reales. En nuestras vidas diarias, es fácil caer en la trampa de la hipocresía, diciendo una cosa, pero haciendo otra. La parábola de los dos hijos nos desafía a examinar la sinceridad de nuestra obediencia a Dios. Somos como el primer hijo, que puede haber resistido inicialmente, pero se arrepiente y obedece, o somos como el segundo hijo, que profesa obedecer, pero no cumple con sus palabras. La necesidad de un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento es un tema central en la parábola. El primer hijo, a pesar de su inicial negativa, se arrepiente y obedece. Este arrepentimiento no es simplemente un remordimiento superficial, sino un cambio de mente y corazón. En Mateo 4, verso 17, Jesús comienza su ministerio público proclamando: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». El llamado al arrepentimiento es constante a lo largo de las Escrituras, destacando la necesidad de reconocer y apartarse del pecado. El Salmo 51, versículo 17 ofrece una perspectiva profunda sobre el arrepentimiento genuino. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aquí, vemos que Dios valora no solo nuestras acciones externas, sino el estado interno de nuestro corazón. El arrepentimiento verdadero se manifiesta en una humildad que reconoce la necesidad de la gracia divina. La gracia y el perdón en la parábola. La parábola también destaca la gracia y el perdón del Padre hacia el Hijo arrepentido. A pesar de la inicial desobediencia, el Padre no retiene su amor ni su aceptación. Esta imagen refleja la naturaleza de Dios, que está dispuesto a perdonar a aquellos que se vuelven sinceramente a Él. El Salmo 103, versículo 12 nos ofrece una perspectiva sobre el perdón divino. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones.
La magnitud de la distancia mencionada simboliza la completa remoción de nuestros pecados por parte de Dios. En 1 de Juan capítulo 1, verso 9, se nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La parábola de los dos hijos refuerza este mensaje, mostrándonos que la obediencia resultante del arrepentimiento genuino es recibida con brazos abiertos por nuestro Padre Celestial. La continua transformación, un camino de discipulado. La parábola de los dos hijos también nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza continua de la transformación espiritual. La vida cristiana no se trata solo de un evento de arrepentimiento inicial, sino de un proceso constante de conformación a la imagen de Cristo. En Filipenses capítulo 1, verso 6, Pablo expresa esta verdad, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí, vemos que la obra de transformación es iniciada por Dios y continuada por Él hasta su culminación. Este proceso implica la colaboración activa del creyente, permitiendo que el Espíritu Santo obre en su vida. Conclusiones y aplicaciones prácticas. La parábola de los dos hijos ofrece varias lecciones fundamentales que podemos aplicar a nuestras vidas diarias. En primer lugar, nos insta a examinar la sinceridad de nuestra obediencia a Dios. ¿Estamos siendo verdaderos seguidores de Cristo, tanto en palabras como en acciones, o estamos cayendo en la trampa de la hipocresía? En segundo lugar, la parábola destaca la importancia del arrepentimiento genuino. Este no es solo un acto de pedir perdón por nuestros pecados, sino un cambio profundo en la orientación de nuestro corazón hacia Dios. Nos desafía a abandonar la resistencia inicial y abrazar humildemente la voluntad de nuestro Padre Celestial. En tercer lugar, la parábola resalta la gracia y el perdón de Dios. Aunque nuestras acciones puedan haber sido desobedientes en el pasado, la puerta del perdón siempre está abierta para aquellos que se vuelven sinceramente a Dios. Este mensaje nos llama a vivir en la libertad del perdón divino y a extender esa gracia a los demás. Finalmente, la parábola nos recuerda que la transformación es un proceso continuo. No se trata solo de un evento único en el pasado, sino de una jornada de discipulado en la que permitimos que Dios forme y moldee nuestras vidas a lo largo del tiempo. Este proceso implica la rendición constante a la dirección del Espíritu Santo y la renovación de nuestra mente a través de la palabra de Dios. Dios te siga bendiciendo. Amén.